el comienzo de clases o quizás el inicio por primera vez del jardín de infantes y demás, requiere de tener una conciencia de toda la vacunación al día y sobre todo porque la región está enfrentando una situación especial por dos enfermedades específicamente que vamos a abordar esta mañana, lo que tiene que ver con tuberculosis y sarampión. Nos acompaña el doctor Luis Ubillos nuevamente en el programa. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Soledad. Bueno, y dos situaciones que podemos decir requieren un cambio de estrategia de nuestro país para con ellas, ¿no? Tuberculosis y sarampión, lo que vamos a abordar esta mañana. Arranquemos por tuberculosis, una enfermedad que el año pasado tuvo algo así como 1000 casos, 83 personas fallecidas por tuberculosis. ¿Cuál es hoy la situación de esta enfermedad en nuestro país? Bueno, la tuberculosis en Uruguay, al igual que en otros lugares del mundo, como ya bien se dijo, ha aumentado. Se han mostrado algunos casos que han demostrado una incidencia un poquito mayor de tuberculosis, como se vio el año pasado en las cifras. Esto no es un caso que solamente le haya ocurrido a Uruguay, sino que hay otros países, incluso países Estados Unidos, tienen una incidencia un poquito mayor de tuberculosis y puede ser debido a múltiples causas. Entre ellas también el aumento de diagnóstico, por unas técnicas más nuevas de diagnóstico que permiten que se diagnostiquen mejor los casos y que esto puede incidir también en los niveles de incidencia de tuberculosis. Luis, la vacunación de la tuberculosis que existe es al nacer. Sí. ¿Esa vacunación nos da inmunidad para el resto de nuestra vida? ¿Cómo es la situación? Nosotros cuando nacemos, si no tenemos contraindicaciones grandes, claras, que son casos muy puntuales, salimos todos ya vacunados de cuando se va de alta el niño y la mamá. Entonces ya nos llevamos la vacunación en ese momento. Esa vacunación, que es universal en Uruguay, lo que hace es protegernos principalmente de los casos más graves de tuberculosis, que son la tuberculosis, la tuberculosis diseminada, que es una tuberculosis más grave en su presentación, y el compromiso también de la meningitis tuberculosa. No nos protege del todo de lo que es la infección primaria, es decir, todo lo que pudimos estar expuestos podemos adquirir la tuberculosis primaria pulmonar y así también la reactivación, porque una vez que uno tiene la infección, que incluso puede pasar asintomática, puede tener más adelante por algún quebranto de salud o baja de defensas o alguna situación puntual, una reactivación de la tuberculosis. Porque además es una enfermedad contagiosa, la tuberculosis. Básicamente el síntoma prevalente de la enfermedad, ¿cuál es? La tos y la fiebre. Puede haber tos, fiebre, incluso adelgazamiento, en los casos de tos mantenido, que esos son los casos que a veces no se llega al diagnóstico oportuno y esa persona está contagiando, posiblemente esté contagiando. Bien, entonces, ¿cuál es la estrategia que hoy se está manejando para enfrentar esta situación? Que tiene la buena noticia de que sí han detectado menos casos de tuberculosis en niños, que es como el dato positivo, pero ¿qué estrategia hoy se está manejando para combatirla? Uruguay tiene la comisión... Por el aumento, ¿no?, de los casos de los últimos años. Uruguay tiene la Comisión Horaria de Lucha Antituberculosa que funciona muy bien y es el que se encarga de regir los tratamientos y los controles del tratamiento. Porque una vez que se inicia un tratamiento, y eso es un elemento muy importante, que es un tratamiento largo con 3 antibióticos, hay que cumplirlo rigurosamente porque el gran riesgo que corremos es el de generar resistencia. La resistencia a los fármacos antituberculosos es un problema grave porque nos deja inermes frente a las infecciones, básicamente. O sea que Uruguay lo que está haciendo bien las cosas en el ámbito de la tuberculosis. Muchas veces lo que tenemos son las reactivaciones en pacientes adultos que eventualmente estuvieron expuestos en algún momento y reactivan. Y ahí lo que hay que proteger es al núcleo familiar, inclusive los niños, que si bien, como ya dije, están todos vacunados, pueden estar en contacto con el diagnosticar la enfermedad rápidamente es lo que mejora realmente las tasas de curación, entonces de allí la importancia. Y bajar el contagio. Vamos a otro fenómeno a nivel mundial que está jugando también su carta en este asunto de las vacunas, que además generan mucha incertidumbre en los padres que debemos vacunar a nuestros hijos, que son esos movimientos antivacunas. Sí. Que cada tanto reflotan y sobre todo cuando hay alguna en particular y siempre logran el cometido de generar sospecha de las mismas. ¿Qué pasa con esos movimientos y con el tema de cumplir con la vacunación correspondiente? Eso es fundamental porque en estas últimas semanas la gente me ha consultado muchísimo a nivel personal, no en consulta, pero sí a nivel personal, si vacuno o no vacuno a mi hijo, porque esto de los movimientos antivacunas, y tanto fue así que hay lugares donde se ha bajado la tasa, incluso en Europa, la tasa de vacunación y ha habido reactivaciones de epidemias como la del sarampión.
Sarampión es una enfermedad sumamente contagiosa que puede manifestarse en formas graves, incluso con la muerte. Uruguay, afortunadamente, desde 1999 no registra casos de sarampión, luego incluso de una campaña que se hizo decirle chau de sarampión, en el cual Uruguay desde esa fecha no registra contagios, casos propios de sarampión. Pero sí a nivel mundial y a nivel de la región han habido casos y por lo tanto se han desencadenado cambios en el esquema de vacunación que ya el Ministerio los anunció, que ellos son: la primera dosis sigue siendo a los 12 meses y la segunda se trae desde los 5 años. Se adelanta, se ¿no? adelanta a los 15 meses. Sí, a mí me pasó ahora con mi hija, que yo les contaba que sí, que la fui a vacunar por la segunda dosis de la hepatitis y enseguida ahí me advirtieron que era fundamental vacunar a mi hija, que todavía no cumplió 2 años, de sarampión segunda dosis. Exacto. Era una advertencia que tenían todos los vacunadores a nivel nacional de insistir con esta vacuna. Totalmente, porque Uruguay tiene que mantenerse en el 0 caso de sarampión, tenemos que hacer el esfuerzo y, como decías previamente, todo lo que son los movimientos antivacunas, que además debemos recordar que esos movimientos se basan en un trabajo. El principal argumento que se esgrime siempre es el tema de la posible relación con el autismo. Ese argumento surge de un fraude, porque eso fue un trabajo que se publicó en 1998, y esto es un dato muy importante, en una revista prestigiosa, en un posible vínculo entre el autismo y la vacunación. Posteriormente, y eso ya empezó en ese momento a que la gente empiece a sospechar, bueno, trato de no vacunar a mi hijo, genera defensa solo. Y posteriormente, en el año 2004, gracias a una investigación periodística, fue un periodista el que lleva a descubrir todo esto, particularmente del Canal 4 del Reino Unido, así que así estamos bastante sintonizados. Sí, sí, nuestra sucursal en el Reino Unido. Exactamente. Entonces ahí fue que se demuestra que ese trabajo en realidad tenía grandes falencias desde el punto de vista metodológico y además conflictos de interés. ¿Qué quiero decir con esto? Se basó la conclusión en 12 niños solamente. Para un trabajo para poder cortar una vacunación es nada. Y en definitiva, además, el investigador tenía graves conflictos de interés. Ahora me quedo entonces con eso de que estos movimientos antivacunas están tomando tanta fuerza que está sucediendo en otras partes del mundo que rebrotan enfermedades que estaban controladas, entre ellas el sarampión. Nosotros además en la región tenemos la situación que ya se planteó desde la Sociedad de Pediatría, que es la inmigración de países, de personas que vienen de países donde el control de la vacunación está justamente... sí, es distinto que en Uruguay, es un complicado, poco ¿no? Caso Venezuela, por toda la situación que atraviesa. Totalmente. Entonces, más allá de adelantar esa segunda dosis de sarampión en nuestros hijos de 5 a 15 meses, ¿no? A los 5 años era la segunda dosis, ahora es a los 15 meses o en el entorno de los 15 meses. ¿Qué pasa con el resto de los adultos y de las personas? Bueno, con respecto al sarampión. Los adultos, o si van a viajar, por ejemplo, ¿no? A países donde hay rebrote de sarampión. Los adultos, en principio, ya pasamos por las 2 dosis, en principio estamos inmunizados por el sarampión, no tendríamos que hacer ningún cambio. El tema está en esos niños que están entre los 15 meses y los 5 años, que lo que se está viendo es que se puedan hacer una vacunación. Tiene 3 años nuestro hijo, por ejemplo, está en el medio. Y hay que adelantarle la dosis. Hay que adelantarle la dosis. Sí. Bien. Y para los adultos decís que hay cobertura. Debería estar esa cobertura. Debería estar la cobertura. Obviamente ninguna protección es absoluta, pero debería estar la cobertura. No olvidemos que las vacunas también... O sea, no debemos concurrir a vacunarnos por sarampión. En este momento no. No olvidemos que las vacunas tienen lo que es un efecto personal y un efecto poblacional. Entonces, también nosotros lo que tenemos ahora es que donde haya uno no vacunado por un problema particular, en realidad es difícil que le llegue la infección porque el resto estamos vacunados. Claro. Eso es el efecto poblacional el efecto escudo, ¿no? Exacto, es un efecto rebaño en realidad, que está toda la población vacunada, entonces no tiene el virus, no tiene de quién contagiarse. Por lo tanto, un caso no es el problema. El problema es cuando ya se empiezan a tomar decisiones de varias personas que deciden no vacunarse, o falta la vacunación por algo, o el caso de la inmigración, donde ya viene de repente alguien que no está vacunado o que tiene una vacunación insuficiente. Bien, excelente, bien claro. Muchas gracias, doctor Ubillos, por habernos acompañado nuevamente. Nos estaremos encontrando en los próximos días.